Hola, esta es la primera clase de una serie de clases que van a estar disponibles en Educa para este ramo que tiene la metodología de clase al revés. La idea es que ustedes puedan ver estos pequeños clips que van a estar separados por temáticas y dentro de la hora presencial vamos a hacer una serie de talleres para aclarar las dudas que surjan desde estas clases grabadas en video. Así que siéntanse en la propiedad de pausar el video cuando sea necesario, anotar una pregunta, devolverse y escuchar de nuevo. Lo bueno de estas clases es que sirven como material de estudio también. Bueno, en esta primera clase vamos a ver los enfoques teóricos más conocidos e influyentes en el desarrollo inicial de la psicolingüística, el conductismo y el cognitivismo. Hay un punto de quiebre entre la psicología pre- y post-chomskiana. Chomsky marca un punto crucial en la historia de esta disciplina, planteando una serie de sistemas de reglas y enunciados que funcionan a través de un sistema cerebral preparado para adquirir el lenguaje. Antes de eso, la teoría se basaba en el conductismo, así que las palabras se aprendían a través del condicionamiento, a través de la repetición constante y la copia de los adultos o de los modelos, digamos, sociales. Luego de eso, Chomsky propone que en el cerebro existe un dispositivo de adquisición del lenguaje, también conocido como lab. Este dispositivo es un lugar en el cerebro donde la persona puede generar a través de un sistema de reglas enunciados totalmente nuevos y creativos. Así que Chomsky marca un punto de quiebre en el año 1957. Vamos a ver el antes y el después dentro de esta clase. Antes del periodo chomskiano, del periodo cognitivista, las teorías de información se basaban en que existe un emisor que transmite un mensaje hacia una audiencia, el estímulo y respuesta. Este es el modelo clásico conocido. Hay un emisor, hay una transformación de este mensaje, una producción de mensaje y está la recepción del mensaje. Así que se ve el lenguaje como un conjunto de señales que permiten transmitir información desde un emisor a un receptor. En esta época se habla de la codificación, por ejemplo, transformar ideas, deseos, sentimientos en un signo, en un código. Y la idea de decodificación, que es traducir las señales y darles un significado. Se inventan los conceptos de input y output. El input tiene que ver con las vías de entrada de la comunicación. Es decir, por ejemplo, en este momento la comunicación está entrando las palabras están entrando por vía visual, a través de la diapositiva, y por vía auditiva, a través de lo que estoy comentando. Hay distintas formas de input y también de output. Por ejemplo, si uno toma apuntes, ¿qué input hay y qué output hay? El input es visual, por ejemplo, si están copiando la diapo, y el output es motor, están moviendo la mano. Bailar mirando una coreografía. El input es visual y el output es motor corporal. Cantar leyendo una letra. Input visual, output verbal oral. Y así sucesivamente. El input y el output todavía se ocupan como conceptos para hacer ciertas modificaciones en las intervenciones fonoaudiológicas que permiten establecer cuál es la mejor vía de entrada y cuál es la mejor vía de salida para los sujetos. No todos los sujetos responden igual a los mismos inputs. A veces es mejor entregarlo la información por vía visual, a veces por vía auditiva, a veces por vía táctil, etc. Lo mismo con los outputs. Se hacen ciertas modificaciones y estas modificaciones permiten
potenciar el aprendizaje y así generar una mejor terapia. Como les decía, los fonoaudiólogos usamos distintas tareas de intervención que tienen determinado input y determinado output. Y se ocupan para potenciar los canales de entrada más conservados y los canales de salida más conservados. Este tipo de determinantes, el input y el output, nacen de las teorías conductistas, que es el tema que encierra esta clase. Vamos a ver la teoría conductista y luego la neoconductista, que incluye el condicionamiento operante, y luego la teoría cognitivista, que nace con los planteamientos de Chomsky. La teoría conductista yo creo que ya la conocen. Se trata de un estímulo que se asocia a una situación. Entonces, por ejemplo, en este experimento del perro, el experimento clásico, al perro se le presentaba comida y por la comida salivaba, que es una respuesta normal a un estímulo agradable. Después también se le presentaba un estímulo neutro, que es un sonido de una campana, por separado. Por ejemplo, se le presenta el plato, saliva. Se le presenta solo la campana, no produce salivación porque la campana no tiene ningún significado. Ahora, si se suma la campana con la comida, el perro obviamente saliva porque está en presencia de la comida. Pero si después de esa presentación se le presenta solo la campana, el perro también va a salivar, ya que asocia la comida con la campana. Así que se condiciona al sujeto, en este caso el perro, a que a la aparición de la campana viene la comida. Bueno, estas teorías se basan en este autor, Skinner, entre otros, y existen varios tipos de condicionamiento. Está el condicionamiento clásico, en el cual el individuo tiene que pasar, se produce alguna situación y existe una condición que genera una respuesta fisiológica. Entonces, uno, por ejemplo, en este caso, si va caminando, el piso está resbaloso y se cae, seguramente no va a volver a pasar por ese lugar, porque recuerda la respuesta a esa situación, que fue la caída. El condicionamiento operante es necesariamente voluntario. El sujeto se condiciona a través de un estimulante, que puede ser una respuesta negativa o positiva. Por ejemplo, si almuerzas te doy un dulce, el sujeto se motiva o genera esta conducta para recibir la recompensa. Es lo mismo que por ejemplo, uno no comete un delito porque la respuesta negativa de ir a la cárcel, por ejemplo, nos inhibe esta situación. Así que ahí hay como cierto condicionamiento. El castigo también es un condicionamiento para dejar de hacer ciertas conductas y el premio es un potenciador de estas conductas. Así que cuando uno le dicen, por ejemplo, muy bien, sigue así, uno sigue haciendo esa conducta. O cuando le dicen, no, eso no, uno deja de hacer la conducta. Esto lo hace mucho con los niños pequeños, cuando le dicen, suelta eso, es basura, es veneno. Se asocia cierto concepto dañino a cierto elemento, entonces se disminuye esa conducta. Aquí un esquema de el condicionamiento y la teoría conductista. En el condicionamiento operante existen ciertos reforzadores, como se ve en este sector, que pueden ser positivos, añaden una recompensa, o negativos, que en nuestro caso se hace sustrayendo algo agradable. Nosotros no ocupamos castigo, el castigo es poco ético, sino que evitamos entregar el refuerzo positivo. Esto se hace mucho en entornos de terapia.
cuando uno de nuestros pacientes o usuarios realiza bien una actividad, se le entrega un estímulo positivo, por ejemplo, un refuerzo social. Muy bien, lo hiciste muy bien, sigue así. O eso, bien, te está saliendo súper bien, sigamos, vamos progresando. Y cuando no lo logra, se dice, ya, sigamos haciendo. No importa, ya va a salir. O simplemente nos quedamos en silencio. Ese es un refuerzo negativo un poco más potente. En algunos casos, el refuerzo positivo se ocupan stickers, algunos dulces, obviamente hay que evitarlos por un tema dental, y el refuerzo negativo es no obtener eso. Así que disminuye la conducta. Bueno, ¿qué estudiaban los sujetos y los investigadores relacionados con el conductismo? Lo que estudiaban eran aspectos verbalmente observables, o sea, aspectos observables, conductas observables. Y decían que las conductas verbales se rigen por los mismos cánones que otras conductas, como la conducta de dejar de hacer algo, evitar pasar por ese lugar, dejar de tomar tal elemento, no golpear a otra persona o sí golpearla, dependiendo de ciertas conductas condicionantes. Así que ellos no toman en cuenta los procesos internos. En este contexto se dejaba de estudiar lo interno porque el proceso interno era sumamente subjetivo, entonces representaba un retroceso científico. Por eso se estudiaba solamente en los procesos evidenciables y observables. Era una ciencia muy numérica, por decirlo así, muy positivista, muy ciencia dura, no era ciencia de interpretación. No es que ellos dijeran, no, los procesos internos no existen, sino que lo ignoraban porque no era bueno para la ciencia, no era bueno para la psicología. Entonces tenemos un estímulo, una respuesta y hay un reforzador. Por ejemplo, le entregamos un pastel a un niño. El niño no le gusta, lo bota al suelo. Y hay una consecuencia. Lo retamos. Le decimos, no se hace eso, nunca más. Hay un estímulo. Le pasamos la leche a un niño. Se la toma y muy bien. Ahí está el reforzador de la conducta, para seguir haciendo la conducta. Ese es básicamente el modelo. Bien sencillo y uno lo ve a diario. En términos verbales, el refuerzo es la conducta del oyente. Por ejemplo, si uno dice algo agradable o algo correcto verbalmente, el oyente responde positivamente. Piensen en el aprendizaje. En este contexto vamos a empezar a hablar de aprendizaje del lenguaje. Un niño está jugando con una pelota. Dice algunas sílabas inconexas, balbuceos, y de repente dice tota. Y los papás saltan de alegría, sí, la pelota, sí, esta es la pelota. Y le dan ese refuerzo positivo, que es súper importante para el niño porque tuvo una aceptación social súper importante. Eso refuerza la conducta y la va a repetir. Y los papás van a volver a reforzar, van a repetir, reforzar, repetir, reforzar. Eso condiciona el aprendizaje del lenguaje de acuerdo a estas teorías conductistas. Entonces, las conductas y respuestas verbales actúan en la mediación con otras personas. Y los reforzadores actúan como potenciadores o depresores, por decirlo así, de ciertas conductas verbales. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, uno escucha, abre la ventana. Y yo me paro, abro la ventana. Nos dicen, muchas gracias. Se consolida la conducta en un tiempo X. O sea, cuando nos digan de nuevo, abre la ventana, la vamos a abrir, perfecto, está todo bien. Fuimos cordiales,
fuimos buenas personas. En otro contexto, nos dicen, abre la ventana. Uno abre la ventana. La persona se enoja porque era una ironía, porque estaba resfriado. Entonces, cada vez que nos diga, abre la ventana, y esté en esa condición, obviamente no la vamos a abrir porque la persona se va a enojar. Estaba siendo irónica y no lo entendimos. En el contexto de un bebé llora, le damos la leche. Satisfacen sus necesidades, él se siente bien. Entonces, cuando tenga alguna necesidad, va a volver a llorar. Así parte la comunicación. Estas son las teorías que sustentan el inicio de la comunicación. Otro ejemplo, pásame eso. Nos responden, se pide por favor. Y nos pasan de mala gana lo que pedimos. Nos sentimos mal por no cumplir esta norma social. Hay un refuerzo negativo, así que paulatinamente agregamos por favor al mensaje como mensaje antecesor. ¿Para qué se usan los refuerzos en fonoaudiología? Los refuerzos potencian conductas que son relevantes a desarrollar. Reforzamos lo bueno, quitamos refuerzo a lo malo. La repetición ayuda a consolidar la conducta porque es un gran potenciador de la memoria. También es parte del conductismo la repetición constante para el aprendizaje. El refuerzo positivo genera un sentimiento agradable frente a una conducta. Somos seres sociales que nos gusta agradar a las personas a través de conductas positivas que aporten a nuestro ambiente. Y la ausencia de refuerzos suele servir para disminuir conducta. Como les decía, no se usa el castigo porque no es ético. Y es bastante obvio por qué no es ético. Imagínense un profesional golpeando a un usuario. Ejemplos de fonoaudiólogos que usan el conductismo. Quizás han escuchado que el conductismo está obsoleto. Les quiero decir que no está obsoleto. No se usa a veces de forma exclusiva, pero existen terapias que lo ocupan de forma exclusiva. Son terapias con base conductista. Aquí un ejemplo. El paciente responde correctamente. Acierta, tiene un buen rendimiento, eso es lo que nosotros esperamos, y le damos un reforzador. Muy bien. Entonces el logro de este ejercicio se recuerda mejor, se consolida, la persona trata de repetir esta conducta para llegar a ese logro. El otro ejemplo, el paciente no responde correctamente. No acierta y debe repetir o se le baja el nivel de exigencia. El reforzador no hay, o se le dice inténtalo de nuevo, vamos otra vez. Él siente que no logra el objetivo con esa conducta, por lo tanto disminuye esa conducta, no repite esa respuesta, porque no le fue bien. Otro ejemplo, un niño solo apunta para pedir lo que quiere. Se le pide con ejemplo, con modelado, es decir, tomando su expresión y tratando de aumentarla, modelarla y usando la repetición para que produzca algún sonido. Tratamos de que nos copien. O sea, además de que apunte, que diga algún sonido, que imita alguna vocal, luego que imita alguna palabra. Cuando lo hace, por ejemplo, dice y apunta, ahí se le entrega el refuerzo. Por ejemplo, una pelota. Se le dice, muy bien, toma, ahí está la pelota. Y se enfatiza pelota, y se repite, para que el niño entienda que esa es la palabra objetivo con la que se estaba trabajando. Si el niño quiere volver a tomar el juguete, dentro de este contexto de juego va a tener que repetir esa conducta que es la que le trajo resultados. Entonces, este reforzador sirve para potenciar esa conducta y esta es la base del conductismo también, este tipo de intervención. El niño solo apunta para pedir lo que quiere. Otro ejemplo similar. Se le hace la misma modelado, repetición, ejemplos y no lo logra. A veces, digamos que en estos ejercicios a veces lo logra, a veces no lo logra. Y lo que hace el fonoaudiólogo es retrasar la entrega de la pelota. Mientras no lo logre, lo retrasa. Espera un poco.
no le entrega al tiro el refuerzo, porque no está la conducta necesaria para tener el refuerzo. No obtiene la pelota el niño y vuelve a tener el problema de pedirla. Y mientras la vaya pidiendo y tenga una conducta distinta, más deseable, si ahí se le va a entregar la pelota y va a tener este refuerzo. Además de que se le va a decir, muy bien. Bueno, esas son algunas de las técnicas que se basan en el conductismo y que se usan en la terapia fonoaudiológica. Por eso estamos viendo este tema del conductismo. Ejemplos de fonoaudiología que usan la teoría conductista. Esto lo vamos a revisar en clase. Vamos a ver algunos videos de refuerzos de actividades y estas técnicas ABA y PECS, que son técnicas para el tratamiento de niños con discapacidad intelectual o con autismo y se basan técnicamente en el conductismo. Son técnicas muy conductistas y muy efectivas, muy buenas. Si lo hiciéramos de otra forma, estaríamos haciendo un mal tratamiento, así que el conductismo sigue siendo vigente, por lo menos para algunas cosas. Skinner planteaba algunas conductas operantes verbales. No nos vamos a detener mucho en esto porque estas explicaciones perdieron validez. Algunas conductas, las conductas son la materia verbal materia prima para el comportamiento verbal. En este sentido, los conductistas pensaban que uno aprendía las palabras repitiendo lo que los adultos decían. Por lo tanto, esta combinación estímulo, refuerzo y reforzadores permitía aprender palabras nuevas. No podíamos crear una palabra nueva o una oración nueva, simplemente repetíamos lo que escuchábamos de los adultos. También existe la autoestimulación. Si uno ya aprendió algo, lo puede también repetir jugando solo. Piensen en un niño jugando solo, hablando, o uno puede hacerlo pensando. Y esta conducta metacognitiva, pensar en el lenguaje, autorregula y refuerza la conducta. Es como un estímulo, respuesta, refuerzo, pero interno. Uno piensa en una palabra, la repite mentalmente, se siente bien porque la conoce, se hace como un autorrefuerzo. Ese sentirse bien refuerza la conducta. Por ejemplo, no creo que llueva mañana. Esa reflexión genera cierta conducta. Y esa conducta refuerza esa emisión verbal. Ese es el tipo de explicación. Aquí un ejemplo de algunas cosas que se creían. Por ejemplo, el uso del MAND. El MAND era un operante, es decir, un estímulo externo que funciona como refuerzo de una atención que debe ser satisfecha, de una necesidad en realidad. Uno tiene ciertas necesidades y uno verbaliza las necesidades para tener este refuerzo y realmente satisfacer la necesidad. Por ejemplo, si uno dice, salgamos, uno quería salir, entonces tiene la necesidad, genera este reforzador, que dice es una palabra, salgamos, y este reforzador potencia la conducta, que es salir y satisfacer esa necesidad, por ejemplo, de tomar aire, de caminar un rato y relajarse. Ese tipo de explicación habían para entender cómo funciona el lenguaje a nivel conductual. El TACT es otro operante, es decir, otro reforzador que ocurre de acuerdo al medio. Aquí ya asumen una respuesta del medio. El mundo físico establece un contacto con nosotros y nos condicionamos a verbalizar en ciertos eventos. Por ejemplo, el niño dice leche al ver la leche, porque cada vez que ve ese aparato, los papás dicen leche, o quiere leche, se va a tomar la leche, y el niño aprende esa palabra y dice eche. Entonces,
este estímulo refuerza el comportamiento verbal. Bueno, entonces hay operantes que son textuales, palabras, letreros, textos, impresos, sistema braille. Estos operantes que son textuales permiten reforzar ciertas conductas. Por ejemplo, si dice pare, un cartel dice pare, el disco pare, uno para, porque esa es la conducta que refuerza ese sistema textual, ese es el operante. También hay operantes intraverbales. Si uno piensa en una palabra, se activa una cierta conducta o un cierto pensamiento. Aquí un ejemplo. Si uno dice Santiago, piensa en capital de Chile. Si uno piensa ají, piensa en sabor picante. Esas conductas son intraverbales y son estímulos-respuestas mentales que el sujeto realiza. ¿Cuáles son las críticas de este modelo? La crítica más importante es que no presta atención a la creatividad del lenguaje. El lenguaje en este sentido es mera repetición de lo que uno escuchó de los adultos. Uno repite cosas que ya escuchó. Así que excluye procesos internos, excluye la creatividad en el lenguaje. Y solo se preocupa del desempeño y la ejecución y no de la competencia lingüística, que es la capacidad creativa. La competencia la vamos a comprender como la capacidad de comprender e interpretar cualquier oración gramatical de la lengua, la haya oído antes o no, y su capacidad para utilizar las estructuras de la misma para producir una infinita variedad de locuciones nuevas. Esto se lee muy extraño, pero si se fijan, lo que yo estoy diciendo no lo he dicho ninguna vez de esta manera. Estoy armando estas oraciones porque tengo un sistema gramatical, un sistema creativo a nivel cognitivo que me permite hacer oraciones nuevas. Estas oraciones que estoy armando no las armé, o sea, no las escuché antes, no las estoy repitiendo de un libro directo. Eso fue lo que denominó, o sea, eso fue lo que quebró esta teoría, lo que quebró este modelo, y eso fue lo que mencionó Chomsky. Esa fue la gran crítica. ¿Cómo si una persona escucha y repite es capaz de crear una oración que nunca ha escuchado? ¿De dónde viene eso si no fue puro condicionamiento? ¿Cuál es la explicación? Y ahí este modelo se fue a pique para explicar los procesos de adquisición del lenguaje, sobre todo. Las teorías neoconductistas básicamente agregan estímulos mediadores que están ligados a nivel cognitivo. Por ejemplo, se incluyen hechos que son fenómenos complejos no directamente observables, generalizaciones semánticas, hechos que se van conectando. O sea, si yo les digo la palabra perro, ustedes se imaginan en cierto perro, ¿cierto? Yo me imagino otro perro, que es mi perro. Ustedes se imaginan en su perro y se imaginan otra serie de elementos que se conectan en esta red semántica. Esa red semántica, de alguna forma, son los eslabones internos, los estímulos y respuestas internos. Así que las respuestas internas obedecen a las mismas leyes que las externas, que son este estímulo-respuesta reforzador, ya que seleccionamos ciertas palabras o se activan ciertas palabras que nos hacen más sentido para tener un refuerzo positivo, para tener una respuesta agradable. No nos acordamos de las cosas malas necesariamente, sino de las buenas. Así que existe un lenguaje interno o habla interna que se encarga, digamos, de esta conexión a través de la memoria a largo plazo. Uno recuerda ciertas cosas y las conecta a través del tiempo. Entonces, para los neoconductistas, un significado se asocia a un determinado estímulo lingüístico y existen asociaciones internas, redes internas verbales que explican. Uno puede ver estos elementos que están acá
y puede generalizar algo. Si tuvieran que decir una sola palabra de todas estas imágenes, ¿qué podrían decir? ¿Qué se les ocurre? Puede ser, por ejemplo, visitar el campo o ir de excursión. Podrían hacer varias generalizaciones en base a lo que están viendo. Y depende mucho de su experiencia. Así que